Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta clase. Eh, Espero que se encuentren bien, o lo mejor posible, que hayan podido desarrollar bien el trabajo práctico designado hace 2 semanas. Eh, Tengan paciencia. Siempre el acercamiento a un texto académico es bastante difícil la primera vez. Cualquier consulta que necesiten realizar, háganla, por favor, no hay ningún problema. Y a medida que pasen las correcciones, yo les voy a ir devolviendo los trabajos para que, si quieren, pueden ir haciendo las correcciones necesarias y las revisiones, ¿sí? En la clase de hoy vamos a prestarle atención ya a la unidad 2. Ya podríamos decir que entramos en las unidades temáticas, en donde ya dejamos atrás la introducción y ya empezamos a discutir hechos históricos y cómo comprenderlos, ¿sí? Y nos toca prestar atención a lo que se llama habitualmente la doble revolución, que en realidad es una forma de comprender dos hechos importantes en la historia. Una, la revolución industrial de mediados del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Que tiene dos etapas fundamentales. Una, la primera etapa, que está más vinculada al algodón y a los telares y a la minería, y otra etapa más vinculada al acero, a la industria y a las máquinas a vapor. Y que el otro hecho importante es la Revolución Francesa de 1789. Hecho político de inmensa trascendencia, no solo para la historia de Francia, sino para la historia del mundo. ¿Por qué? Inclusive porque sus resultados o la imposición de esas ideas va a influir procesos lejanos para aquellos tiempos, como los de la independencia de Latinoamérica, ¿no? Esa idea de las repúblicas, la idea de soberanía sobre el pueblo, todas esas cuestiones van a tener como una concentración muy importante en la Revolución Francesa. Ahora bien, son dos hechos, ¿sí? Pensemos esto. Son dos hechos históricos, con fechas precisas y con características propias, ¿sí? Tanto la Revolución Industrial como la Revolución Francesa. ¿Cómo opera o cómo aborda la problemática Erich Hobsbawm, que es el autor que ustedes tienen que leer? Lo van a leer esta semana y la próxima. Esta semana tenemos la Revolución Industrial, la próxima tenemos la Revolución Francesa. Para Erich Hobsbawm, esos dos hechos, ¿sí? Traten de asociarlo con lo que vimos en la introducción, son parte de un mismo proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir que dentro de ese proceso, donde están estos dos hechos funcionando, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, se logra, luego de este proceso, imponer ciertas ideas que antes no tenían tanta fuerza. ¿Cuáles son estas ideas? Principalmente el liberalismo económico, es decir, la libre empresa y la noción del individuo como derecho, como agente de derecho económico, ¿sí? Y el liberalismo político, es decir, la idea de que la soberanía de un país está en manos de su pueblo, ¿sí? Y que ese pueblo está conformado por ciudadanos que votan y eligen a sus autoridades. Por supuesto, no quiere decir que
este proceso implique que a partir de 1789, que es la Revolución Francesa, se instaura el voto universal. No, sino que es un proceso de largo aliento, ¿sí?, en el tiempo de muchos años, en donde comienza a aflorar, a ganar fuerza y a consolidarse hacia 1848 una sociedad burguesa, ¿sí? Pasa de ser, si teníamos hacia 1750, teníamos una sociedad muy basada en lo que había quedado de la sociedad feudal, mutada hacia una sociedad de las monarquías absolutas, ¿sí?, con estados fuertes y jerárquicos, ¿sí?, gobernantes jerárquicos. Hacia 1848 vamos a tener repúblicas, monarquías constitucionales, parlamentarias, y una sociedad pujante dividida en clases bien definidas, la clase burguesa y la clase proletaria, ¿sí? O sea, eso le da pie a Erich Hobsbawm para tomar esos dos hechos, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, como parte de un mismo proceso, ¿sí? Que es el proceso de la consolidación, ¿sí?, de la sociedad burguesa en detrimento de la sociedad del antiguo régimen, que ya venía presentando serios problemas, serias crisis hacia fines del siglo XVII y en buena parte en el siglo XVIII. Nos vamos a centrar aquí hoy en la revolución industrial, ¿sí?, esta clase. La revolución industrial, que es, podríamos decir, la parte económica de la consolidación de la sociedad burguesa, es decir, cómo las ideas de libre empresa, de productividad, de crecimiento económico, de mercado, de libre mercado, ¿sí?, van a triunfar, ¿sí? Y van a triunfar en Inglaterra, un país muy importante, y Hobsbawm va a plantear su hipótesis de que precisamente es en Inglaterra donde triunfa, porque en 1688, que es el siglo XIX, se produce un hecho importante, que es la gloriosa revolución, que se llama la gloriosa revolución. ¿Qué significa esto? Fue la primera revolución que de alguna manera puso un tope a la monarquía absoluta, ¿sí?, al concepto de monarquía absoluta, y constituyó una monarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que el rey no es el soberano absoluto y que sus decisiones no solo las toma él, sino que ahora tiene que consultar a los representantes del pueblo, ¿sí? De alguna manera, este cambio en Inglaterra permitía que los sectores burgueses que habían estado constituyéndose durante años anteriores, ¿sí?, siglos, ¿sí?, ganaran mayor peso, estuvieran preparados para imponer sus políticas y sus intereses económicos al Estado inglés. Entonces el Estado inglés, ante esta revolución, se reinventa a sí mismo y se transforma en un Estado en donde el desarrollo económico y la habilitación de la ganancia privada es parte de su propio proyecto político, ¿sí? Es decir, interés económico e interés político estatal se fusionan, ¿sí? Entonces, hay un Estado en Inglaterra inédito, ¿sí?, muy interesante, y además muy poderoso, que comienza a ver en el desarrollo económico un objetivo político estatal, ¿sí?
y comienza a realizar una serie de modificaciones dentro del país vinculadas a la reorganización económica social. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que la burguesía en ascenso logra instaurar la política de cercamiento de tierras. ¿Sí? Se necesitaban más tierras y concentración de tierras para poder desarrollar el lanar, ¿sí? La cuestión de la lana de las ovejas. Para esto, que era necesario garantizar la expropiación de la tierra a las poblaciones campesinas de aquel país, de Inglaterra. Por eso mismo, gracias a que la burguesía había logrado tener que hacerse con los mecanismos y los resortes del poder estatal inglés, logra avanzar en la expropiación de la tierra de la mayoría de los campesinos ingleses. Imagínense ustedes una situación dramática en la cual de un día para el otro las autoridades deciden que sus tierras o sus casas ya no les pertenecen, sino que les pertenecen a otras personas, ¿sí? ¿Qué le queda a esta población campesina inglesa ante esta situación? Irse a las ciudades a buscar nuevas fuentes de trabajo, ¿sí? Porque ya sus tierras de autosustentación, es decir, la tierra donde tenía sus granjas, sus animales, ya no era de ellos ni de ellas, y tenían que migrar hacia las ciudades, constituyendo un proceso muy traumático en una subjetividad campesina que va a llevar con ella sus ideas de justicia y sus ideas de religiosidad a esa nueva experiencia que es ir a las ciudades, encontrar trabajo en las nuevas fábricas. Las fábricas son, en este primer momento, en la segunda mitad del siglo XVIII, muy sencillas. Se trata de telares, ¿sí? Telares con mecánicos, ¿sí? Cuya única diferencia, ¿sí?, que en el cambio de producción es que lo que antes se hacía en la casa, ¿sí?, teníamos telares y tejedoras y tejedores en casas particulares, ahora comienzan a concentrarse dentro de la fábrica, o sea, fábricas muy sencillas que tienen varios telares. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la teoría económica de Adam Smith, ¿sí?, que va a plantear que la competitividad es importante para el desarrollo de la productividad y que junto con David Ricardo luego van a decir que el secreto de la riqueza de las naciones no es la tierra, como decían los fisiócratas, sino más bien el trabajo y la organización del trabajo. Es por esto que se partía de la teoría que una reorganización del trabajo, es decir, meter a tejedores y tejedoras dentro de un lugar cerrado como la fábrica, iba a aumentar la productividad. Y efectivamente aumenta la productividad, pero siempre en detrimento de las calidades de vida de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Que además del trauma de perder sus tierras y el desmembramiento de sus comunidades, piensen ustedes en que la migración es algo muy serio. Es algo muy serio incluso hoy, cuando vemos en Mar del Plata senegaleses y diversos inmigrantes de otros países, venezolanos. Imagínense en esa época también la seriedad que implica y el trauma que implica abandonar el hogar para ir hacia las ciudades, ¿sí? Que va a provocar descontento, que va a provocar malestares y que va a ser el germen de cultivo, ¿sí?, para
la recepción de ideas radicales en Inglaterra, ¿sí? De ideas revolucionarias que se van a sintetizar en diversas consignas durante el siglo XIX, ¿sí? Entonces tenemos este desarrollo del telar, también tenemos el desarrollo de la minería, ¿sí? Muy importante, el carbón. En el telar tenemos algo importante que va a decir Hobsbawm, que es la coincidencia y el nacimiento de un comercio internacional, ¿sí? Que va a ir desde Inglaterra hasta África y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el telar implica el algodón implica plantaciones de algodón, y las plantaciones de algodón de Estados Unidos, ¿sí? O de África estaban trabajadas, inclusive las plantaciones de Inglaterra también, aunque no tenía demasiado de algodón, precisamente necesitaba la materia prima, sacarla de esos dos lugares, pero que esa mano de obra, la mano de obra vinculada al algodón, a la cosecha, ¿sí? A la siembra y a la cosecha de algodón, estaba muy vinculada con el comercio esclavo, ¿sí? Que principalmente se sacaba otro hecho traumático, si quiere, además de la expropiación de las tierras de los campesinos de Inglaterra, teníamos directamente el secuestro de millones y millones de personas del continente africano para ir a trabajar a las plantaciones de algodón de Estados Unidos, ¿sí? Que a su vez producía el algodón refinado, bruto, ¿sí? A estas fábricas hilanderas, que a su vez eran trabajadas en esa fábrica por estos otros expropiados, ¿sí? Para refinar y elaborar el hilo, que después van a utilizar los otros expropiados, que son los tejedores y las tejedoras. Es decir, hay un sistema de explotación desde un punto de vista marxista que funciona a la perfección, ¿no? Hay un sistema de explotación sobre el campesino inglés, un sistema de explotación sobre el continente africano, ¿sí? Y la vida en las granjas de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Es infernal. Si han visto Django sin cadena de Quentin Tarantino, ahí quizás un poco exagerado, pero se muestra los tratos y la forma de proceder sobre los esclavos africanos y esclavas africanas que tenían los amos norteamericanos. También pueden ver la serie Raíces, que es muy interesante. Es vieja, pero creo que hay una renovación. Hay una nueva versión del 2016, creo. Y bueno. Pero de alguna manera este es el sistema con respecto al algodón, ¿sí? Con respecto a la minería, tenemos algo bastante importante también en cuanto a calidad de vida difícil, ¿sí? Muy baja de los mineros y las mineras y niños, ¿sí? Que contraían afecciones pulmonares, enfermedades respiratorias, a costa de que esta productividad basada en el carbón, ¿sí? Lo interesante también aquí es que el carbón y las minas de carbón van a comenzar a prefigurar lo que va a ser el tren en el futuro. ¿Por qué? Porque para llevar el cargamento se requerían unos, ya van a ver ahí en el PowerPoint, unos carros, ¿sí? Que iban por vías en donde se transportaba la mercadería, y comienzan a pensar los técnicos qué pasaría si esos carros, ¿sí?
que los mineros y las mineras cargaban con el producto, comenzara a ser empujado por una máquina a vapor. Bueno, que eso con el tiempo va a ir derivando en nuevas ideas hasta llegar al tren, ¿sí? Que va a ser, el tren va a ser, según Hobsbawm, el símbolo de la revolución industrial en la segunda etapa. Durante la primera parte del siglo XIX, el tren va a revolucionar las comunicaciones y el transporte, ¿sí? Y la relación de Inglaterra con todo el mundo, porque de alguna manera en la industria que se va a desarrollar con ese medio de transporte le va a permitir a Inglaterra relacionarse con países como por ejemplo los países latinoamericanos, en donde las inversiones de capital que van a desarrollar en Inglaterra en estos países es muy importante, mediante la construcción de líneas ferroviarias, ¿sí? Pero esto va a pasar en el siglo XIX. Entonces, esta revolución industrial tiene estas dos etapas. La primera etapa del algodón y el carbón, y la segunda del acero, las máquinas a vapor más desarrolladas, y el tren. Y principalmente va a tener este triunfo de las ideas liberales, ¿sí? Un primer momento en donde el libre mercado va a ser como el garante de podríamos decir, la felicidad de las naciones, ¿sí? Se va a imponer la idea de que la libertad de mercado y de empresa es el hecho fundamental para el desarrollo económico, ¿sí? Y de alguna manera el crecimiento de la productividad que va a significar la revolución industrial va a darle la razón de algún modo o en parte a esta creencia. Pero, como ya dije, los hechos traumáticos y la esclavitud, la expropiación de tierras, las dificultades de adaptarse a la vida en las ciudades, las afecciones respiratorias, la baja calidad de vida de los trabajadores, va a darnos otra perspectiva más crítica de lo que significó la revolución industrial. De aquí que va a venir un debate muy importante a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya en el siglo XIX, entre historiadores e historiadoras, sobre cómo interpretar la revolución industrial. ¿Fue efectivamente un hecho que mejoró la calidad de vida de la humanidad o la empeoró? Y es importante pensarlo porque pensar esto y debatir sobre la revolución industrial es debatir también sobre la forma en que la humanidad llevó adelante medios de producción que ponen en riesgo la vida de gran parte de la población. El coronavirus, sin ir más lejos, es producto, según muchas investigaciones, de sistemas de producción agroindustrial en donde hay una fuerte convivencia y concentración de animales con humanos y sumado la destrucción de ecosistemas que hacen que poblaciones de animales comiencen a transportarse hacia otros lugares con virus que comienzan a mutar, ¿sí? Y es importante
de la misma manera que los mineros contraían esas enfermedades respiratorias debido a la interacción con el polvo del carbón ¿no? También esta otra forma de producción tiene este riesgo, esta cuestión de la transmisión zoonótica, ¿sí? Es decir, la transmisión de virus animales a virus a afectación a humanos, ¿sí? Pero se produce por esta cuestión de, no es tanto por la sopa de murciélago ni por un laboratorio maligno que competitivo que desarrolló el virus, sino que es el propio sistema productivo y su imperativo de mayor productividad a más bajo costo lo que hace que se desarrollen tecnologías altamente agresivas con el medio ambiente, ¿sí? Y peligrosas con respecto a lo que abren como posibilidades en cuanto a ecosistemas. Aquí el ecosistema hay que incluir los virus. Por supuesto, en el siglo XVIII y XIX, donde transcurre la Revolución Industrial, a pocos le importaba el problema medioambiental. Sin embargo, algo que era visible a mitad del siglo XIX para muchos observadores y muchas observadoras era la niebla que cubría el cielo londinense, y va a decir Hobsbawm, y esa niebla y esos shin, esa contaminación, que es una marca y una muestra de lo agresiva de esta primera fase industrial, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta esto, cuando discutimos o hablamos de la calidad de vida en la revolución industrial, si la revolución industrial fue buena o mala, en el fondo los historiadores están discutiendo el capitalismo. Algunos, queriendo defender el capitalismo, van a tratar de demostrar que la revolución industrial fue un salto de calidad gracias a mayores salarios, mayor tecnología, van a enaltecer la tecnología, y otras van a poner su foco en las experiencias concretas de los y las trabajadoras que padecieron esa forma de producción. Bien, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Yo les mandé un PowerPoint, quiero que vean hasta la foto 7, ¿sí? La diapositiva 7, perdón. Porque después empieza la Revolución Francesa. Es decir, si la Revolución industrial era la imposición del mundo burgués desde la economía, la Revolución Francesa va a significar la imposición del mundo burgués desde la política. Y de ahí viene la complementación que plantea Hobsbawm de la doble revolución. ¿Sí? Por eso se llama doble revolución, porque ambos hechos configuran al mundo burgués, que va a triunfar a mediados del siglo XIX y que va a marcar hasta hoy. Y que quizás el coronavirus sea una crisis de esas nociones. Porque fíjense cómo el coronavirus nos lleva a preguntarnos cómo tenemos que producir, para qué tenemos que producir, cómo tenemos que producir, desarrollar un modo de producción amistoso con el medio ambiente, o si no, resignarnos a poner en riesgo nuestra vida constantemente, etcétera.
Les dejo un ejercicio pequeñito de comprensión de textos donde me interesaría que pudieran, de alguna manera, leer esos, son 3 párrafos, y que pudieran entender a ver si esos párrafos están a favor o en contra de la revolución industrial. ¿Sí? Es importante también para que ustedes sigan pensando en la historia como una disciplina que está basada en un método, ¿sí? Pero también en un fuerte debate, ¿sí? En fuertes debates, ¿sí? Como este. La revolución industrial es un fuerte debate historiográfico sobre qué significa estas cuestiones. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que se encuentren bien. Vamos a ir viendo los trabajos. Suerte.